Las Esta intervenciones conferencia de comenzará ambos a grabarse. ponentes. Si alguien no quiere ser grabado, lo que tiene que hacer es apagar su cámara y indudablemente no saldrá su imagen en la cámara. Si se tiene algún problema técnico, tenéis el correo de la Federación, fabsanfernando@gmail.com o en el propio chat e intentaremos solucionarlo. Y ahora una cuestión ya última prácticamente, y es que arriba de la cámara tenéis ver todos, estamos viendo la pantalla donde estamos todos los que participan, pero nosotros recomendamos que vayáis en esta aplicación a elegir ver al que habla. De esa manera tendréis en pantalla de forma más grande a la persona que habla y veréis las presentaciones mucho mejor que ellos os presentan. Simplemente es una opción donde ya dejaremos de ver a las 73 personas que estamos aquí y lo que veremos es al ponente y sus presentaciones. Bueno, pues para empezar doy el paso a la alcaldesa de la ciudad de Teruel, Emma Buch, y después de su intervención, Fernando, que lo tenemos, levanta la mano, Fernando, ahí lo tenemos, pues pasaremos ya a su primera intervención. Tienes la palabra, alcaldesa. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, especialmente a los ponentes que seguro que nos van a enriquecer con sus experiencias. Yo tengo que decir que justo unos minutos antes de incorporarme a esta reunión estaba precisamente en otra con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana hablando de fondos europeos y planes de rehabilitación urbana. La verdad es que los ayuntamientos, con independencia de nuestro tamaño, nuestra situación geográfica, el color político de quienes gobiernan, normalmente tenemos problemas muy parecidos. Y cuando digo los ayuntamientos, somos las ciudades. Tenemos problemas, pero también anhelos, esperanzas y ilusiones muy similares. En este caso, yo quiero agradecer a la Federación de Vecinos el organizar estas jornadas que se enmarcan, como bien ha dicho Pepe Polo, dentro de ese convenio del cual yo me siento muy orgullosa que tenemos con la Federación de Vecinos y que nos permite dinamizar la participación ciudadana en todos los ámbitos. Pero además, hablando de urbanismo y de una ciudad que está inmersa plenamente en la renovación de su plan general de ordenación urbana, más allá de lo que es la participación ciudadana, me parece importantísimo generar espacios de debate. Y cuando digo espacios de debate en profundidad, porque estamos precisamente hablando del modelo de ciudad que queremos para los próximos 20 años. Yo no quiero extenderme, pero Teruel tiene vigente un plan general de ordenación urbana de 1985, que se dice pronto, han pasado muchos años y ha habido varios intentos de renovar el mismo. Ese plan general del 85 tenía para mí 3 puntos clave. Uno, una ciudad con una previsión de crecimiento de más de 60.000 habitantes que nunca se llegó a ejecutar y, por tanto, pues que no era real. Un plan que además postergaba todo el desarrollo de la ciudad a planes parciales posteriores, lo cual pues tampoco ha sido operativo, y que los equipamientos se tenían que obtener mediante expropiación, lo que ha sido oneroso para el Ayuntamiento de Teruel y sus arcas durante más de estos 30 años. Yo he vivido como concejal, desde la oposición en la mayoría de los casos, 2 intentos de hacer una renovación del Plan General de Ordenación Urbana. Y esos intentos se basaban también por el modelo histórico que estábamos viviendo, seguramente en el desarrollismo, en esa generación, producción de ciudad nueva. Es decir, todos los debates eran hacia dónde iba a crecer la ciudad, cuáles iban a ser sus nuevos barrios, cuáles iban a ser las nuevas infraestructuras aparejadas a esos nuevos barrios, y rara vez se hablaba de la ciudad existente y de cómo podíamos mejorar el Teruel que ya teníamos. Nosotros en este nuevo Plan General de Ordenación Urbana, y aquí está además alguno de sus componentes técnicos también escuchando, yo quiero, concretamente Salvador, quiero agradecer el trabajo que por parte del equipo técnico se está llevando a cabo. Hemos querido huir de esos modelos y hemos querido hacer un plan general que sea realista, pero sobre todo que piense en la ciudad que ya existe. Hay muchos barrios en Teruel que se pueden mejorar a través del urbanismo y a través de la herramienta urbanística, que es un plan general, pero con su posterior desarrollo. Por supuesto, en nuestro planteamiento está alineado
con lo que es la agenda urbana española, que a su vez lo está con la agenda urbana europea. Y precisamente nosotros lo que pretendemos es ordenar la ciudad, como dicen los 10 puntos principales de esta agenda urbana, ordenar la ciudad y el territorio haciendo un uso racional del suelo. Evitar la dispersión urbana, que esta dispersión urbana es una seña de identidad en muchos puntos de la ciudad de Teruel. Tenemos una ciudad muy alargada, con unos crecimientos a veces dispersos, con núcleos, bueno, pues muchas veces no bien definidos, y de eso tratamos de huir. Por supuesto, garantizar el acceso a la vivienda, pero además a una vivienda de calidad, que no nos sirve cualquier vivienda. Queremos una vivienda de calidad que va aparejada también a esos barrios de calidad y favorecer la proximidad y la movilidad sostenible. En una ciudad que, si marcamos unas isócronas desde el centro histórico, pues prácticamente vemos que en 20 minutos se puede llegar a cualquier punto de la ciudad. La movilidad en una ciudad del tamaño de Teruel no es la movilidad como la concebimos en las grandes ciudades. No por ello es menos importante, sino que simplemente tiene que tener otros puntos de vista. Por tanto, una ciudad un plan general que trabaja en la ciudad que ya tenemos, en el cual se han planteado 11 áreas de rehabilitación urbana, algo muy importante, pero como digo, en los próximos, como decía antes, salgo ahora de una reunión, tenemos tiempos, no me atrevo a decir plazos, pero sí que los fondos europeos de Next Generation y de recuperación y resiliencia apuestan claramente por invertir en la regeneración y en la rehabilitación en las ciudades como motor social y como motor también económico. Y aquí ciudades como Teruel, que quieren rehabilitar una parte muy importante de sus barrios más tradicionales, espero que tengamos una buena oportunidad. Desde luego, desde el Ayuntamiento de Teruel nos vamos a esforzar porque sea así. Hasta la fecha creo que el plan general está contando con un amplio consenso, más allá de matices que todos tenemos, más allá de, bueno, pues de esos debates que tan interesantes son. Y sin ninguna duda, en esos debates y en lo que podamos trabajar a partir de ahora, el escuchar las opiniones de alcaldes bueno, pues que han hecho también apuestas importantes en sus ciudades, de lo que se ha vivido en otras ciudades de distintos puntos de la geografía española, nos va a ayudar también a mejorar nuestro trabajo, como digo, a generar, más que mejorar nuestro trabajo, a generar esos espacios de debate de la ciudadanía, los grupos municipales, que veo también aquí a muchos de sus representantes y que sin ninguna duda nos van a aportar y van a contribuir también a que nuestro trabajo tenga una proyección de futuro mejor. Termino dando las gracias una vez más a la Federación de Vecinos y, por supuesto, las gracias también a los ponentes que nos acompañan hoy. Muchísimas gracias. Estoy segura de que va a ser muy interesante. Yo agradezco que se grabe porque tengo otra reunión y voy a tener que abandonar el webinar, pero sí que cuando pueda, sin ninguna duda, voy a verlo entero porque, insisto, seguro que es muy interesante. Y muchas gracias a todos y espero que los debates también lo sean y que ayuden y contribuyan al Teruel del futuro. Muchas gracias. Fernando, ya prácticamente te damos paso a ti. Muchas gracias, alcaldesa, muchas gracias por vuestra presencia. Es un poco extraña esta manera de enfocarla que tenemos ahora con la pandemia, pero mira, de alguna manera también nos permite tener gente oscense, gente de Castellón, gente de Pontevedra, que pueden de alguna manera colaborar en un mismo debate sobre unas reflexiones del modelo de ciudad que vosotros pretendéis que se quiere llevar a cabo. Nosotros en Castellón, bueno, nosotros estamos en plena redacción del plan general en estos momentos. Estamos a punto de culminarla, estamos en su aprobación, llevamos 6 años de tramitación, estamos en un proceso que en breve se remitirá a la Comisión Territorial de Urbanismo para su aprobación definitiva. Entonces estamos en el punto final, vosotros estáis en el punto inicial, pero os animo y os en fin, todos los buenos deseos para que todo este proceso sea lo más enriquecedor
que entiendo que así será, porque del modo que lo estáis planteando veo que tiene mucha capacidad de convocatoria y muchas iniciativas que se están implementando, lo cual apoyo totalmente. Vosotros tenéis un plan general del año 85, nosotros desgraciadamente lo tenemos anulado y tenemos uno revivido del 84, o sea que estamos en una situación que comprendemos perfectamente la problemática que en estos momentos tenéis. El plan general lo tenéis que ver como una cuestión de oportunidad, no verlo porque es es una figura que aglutina muchísimas facetas de la vida diaria de las personas, del modelo económico, del modelo de convivencia ciudadana. Va más allá de lo que es el urbanismo y así hay que entenderlo. Hoy en día un planeamiento configura muchos aspectos que van mucho más allá de lo que es el urbanismo puro y duro, que hasta la fecha se conocía, de cuáles son las ordenanzas aplicables de un solar, cuál es su aprovechamiento. Eso es lo menos relevante. Hay muchísima trascendencia en todos los aspectos que determinan su contenido. Yo en esta presentación ya os digo que os podría contar muchas cosas del plan, porque he vivido estos últimos 6 años en el Ayuntamiento de Castellón, más otros 25 revisando planeamiento en la Generalitat Valenciana, con lo cual mucho bagaje llevo, pero me voy a centrar, y porque así de alguna manera lo estuvimos hablando con Pepe, en lo que es el proceso participativo que tuvimos ocasión de llevar a cabo al principio del proceso de la redacción del planeamiento, y que a mi juicio fue una de las cosas más enriquecedoras que hemos vivido en todo este desarrollo. Enriquecedoras y gratamente, ¿no? Porque siempre se sabe pues, que con las administraciones públicas, con los organismos sectoriales, pues hay mucho debate, mucha lucha, mucho rifirrafe, porque ellos son muy contenidos. Tú tienes una idea de ciudad que quieres plasmarla y te limitan. En fin, ese es el otro hándicap que entiendo que tiene el planeamiento, que está muy, de alguna manera, condicionado a muchísimas legislaciones y a mucha regulación que excede lo que es la potestad de planeamiento que puede devenir del propio municipio, de lo que espera el municipio, pero lo que sí que es cierto es que el modelo territorial tiene que, de alguna manera, ser la base sobre la que pivote todo el proceso. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla. Yo creo que tengo 20 minutos, si no, me lo dices, Pepe, pero voy a intentar centrarme en esos 20 minutos. Es una presentación muy corta, son 15 diapositivas, no os aturdiré y así tendremos momentos de debate para consultas y para lo que queráis comentar. Voy a empezar a compartir pues la pantalla. Espero que estéis viéndola. En principio, como os decía, pues nosotros hicimos un proceso participativo en el 2016 que lo que pretendía era, vamos a ver, lo que pretendo con esta presentación es mostrar las ventajas de llevar a cabo estos procesos, porque la implicación de la ciudadanía, aparte de que enriquece muchísimo las propuestas, da una visión muy distinta de lo que sería la configuración que desde los despachos y desde la frialdad de unas oficinas puede resultar
y no tanto porque haya muchos cambios sobre lo que uno mismo a lo mejor pretenda exponer inicialmente sobre un área o sobre un barrio, sino porque hay perspectivas que te ofrece la ciudadanía que cambian mucho la visión y sobre las cuales a lo mejor puedes tú no haber tomado consideración. En ese sentido, pues en Castellón se hicieron en el 2014, porque todo esto se inicia en el 2014 con los foros de urbanismo del siglo XXI, eso lo gestó con anterioridad un equipo de gobierno anterior al que ahora hay, y allí se debatieron el modelo de ciudad, pero se debatía de un modo más como si dijéramos, más profesional. Eran colegios profesionales, eran asociaciones, eran organismos de alguna manera con incidencia económica en la ciudad, eran asociaciones educativas. O sea, era dirigido a unas personas concretas, no dirigido a la ciudadanía en general. Entonces, en el 2016, diciembre de 2016 y febrero de 2017, pretendimos acercar este planeamiento a los barrios y haciendo de esa manera partícipes a toda la ciudadanía del modelo de ciudad que se pretendía llevar a cabo en sus barrios. De esa manera, se pretendía que fuera una intervención muy activa, que de alguna manera fuera la propia ciudadanía la que nos diera las pautas de cómo tenía que llevarse a cabo la formalización de su barrio. Se distribuyó la ciudad en 17 barrios, de 17 talleres, de 17 zonas. El trabajo fue ímprobo porque, claro, previamente nosotros hacíamos ahora lo iréis viendo, hacíamos en esos talleres, estas imágenes que os presento, pues son esos talleres explicativos que primero el concejal pues daba una charla de un poco lo que se pretendía con toda esta exposición, y luego venía yo y daba unas pautas de cómo esas observaciones que se podían llevar a cabo podían tener incidencia en el planeamiento, de cómo incorporar eso al modelo de ciudad, y luego venía la directora del plan, en la cual ella lo que explicaba era las características concretas del barrio y hacía un DAFO, como si dijéramos, sobre cada área. Y entonces, a partir de ahí, se elaboraban unas encuestas, unas fichas, y ahora las iremos viendo, y se recababa una información. Y todo ese proceso se iba haciendo barrio a barrio. Todo eso, otra cosa que a mí me ha gustado de todo este proceso y que nos ha sido muy útil es que desde el principio nosotros hemos organizado una página web ya desde el 2016, en la cual ahí en esa página web íbamos colgando absolutamente todo. Entonces, desde los talleres tenían un plano, en ese plano tenía una definición de manzanas con unas alturas, con una configuración de bulevares, con una configuración de espacios libres, de eso. Desde el principio se plasmó en unos archivos que todavía se pueden revisar hoy. O sea, todo ese proceso se ha ido siguiendo sin trampa ni cartón. Aquí no es que, como se hacía el planeamiento antes en los despachos, que se hacía a escondidas para que nadie supiera cómo iba a quedar las cosas. No, aquí todo el mundo sabe cómo va a quedar, todo el mundo. Y entonces no hay ni trampa ni cartón. Eso es una de las cosas que creo que ha sido más enriquecedoras, en el sentido de que la gente no se podía llevar a engaño, ¿no? En este sentido. Ya os digo, hay una toma de datos con unas reuniones que se mantuvieron con organismos y asociaciones. Luego hubo la exposición que se produce a través de esa página web.
los informes sectoriales, todo eso forma parte de ese proceso participativo, las 17 reuniones, y también dentro de lo que es las medidas de género que nosotros implementamos dentro del planeamiento, eso también nos aconsejaron que de alguna manera no fuera, vamos a ver, aquí lo que no queríamos es que esto fuera un paripé, ¿no? Y que como toda figura de planeamiento que debe disponer de un informe de impacto de género, pues que llegara una empresa y nos lo hiciera y vale, pues este coste económico, os hago este informe para salir del paso y punto. No. Aquí nosotros quisimos hacerlo desde el inicio bien, y entonces lo que planteamos a unos colaboradores que nos dijeran, nos hicieran ver desde la perspectiva de género cómo teníamos que redactar las ordenanzas, cómo teníamos que ordenar los barrios, cómo teníamos que dibujar las secciones de las calles, cómo teníamos que distribuir los bancos y qué definición de banco tenía que haber en cada parque. Es decir, la perspectiva de género integrada desde el propio desarrollo del planeamiento, no como resultas del planeamiento. Entonces, eso tuvimos dentro del ayuntamiento, pues una charla con todos los técnicos municipales, nos pusieron esas gafas, como yo digo, y a partir de ahí empezamos ya a poder a crear ese planeamiento acorde con esos parámetros. Pues nosotros, ya os digo, el proceso se producía pues unos días por la tarde. Teníamos el problema de que la gente pues los críos tenían que venir también, con lo cual hicimos una operativa que al final lo veréis, cómo se hizo con los niños, porque también los hicimos partícipes de estos talleres. Entonces se hacían unas encuestas como lo que veis ahí, que lo que pretendía pues era recoger en cada zona pues las cuestiones más relevantes o las carencias o los defectos, o si detectaban que había una dificultad para llegar a los colegios, o si se podía, si veían que las zonas verdes estaban correctamente diseñadas o que había carencias de zonas de espacios arbolados, si había déficits en la urbanización, si querían que se mejorara la movilidad en algún aspecto, en fin, todos los aspectos que de alguna manera podían incidir en cada barrio. Y cada uno de los barrios, como si dijéramos, tenía una casuística concreta, ¿no? También impulsábamos la opinión por sexos, pues de cómo se había llegado al conocimiento, para tener nosotros una información de cómo mejorar estos procesos. Ya os digo que este proceso nosotros para nada somos expertos en participación ciudadana, pero sí que es cierto que nos han felicitado en el sentido de que eso llegó muy a la ciudadanía, ¿no? Y sirvió de mucho. Entonces, de alguna manera, no se trata de una participación. Ahora, hace 15 días tuvimos unos webinars que explicábamos la participación, que también es un salto al vacío, porque esto mismo es un salto al vacío, en el sentido de que tú estás acercándote a la ciudadanía y te expones mucho porque la ciudadanía está muy quemada en muchas ocasiones, está muy harta de que la gente de que no exista un feedback, de que esto, yo recuerdo perfectamente que la gente se acercaba a ti y te decía, oye, muchísimas gracias, es que esto nunca me había pasado. Nunca nadie había venido a decirnos cómo quería de nosotros, cómo esperaba que se produjera esos cambios en su barrio. Nadie se le ha preocupado nunca, y eso la gente lo agradece un montón, pero un montón. Y eso es enriquecedor, es lo que os quiero decir. Y de alguna manera, ya os digo, no es un proceso al uso, porque los procesos participativos, cuando hay
sobre proyectos de plazas o sobre cuestiones muy concretas se hacen por sociólogos, se hacen de una manera, nosotros lo hicimos de una manera muy pedestre, sinceramente, no somos expertos en esto, pero sí que intentamos llegar al máximo a todo lo que esperábamos, o al menos recabar toda esa información que para nosotros nos era de mucha utilidad. Entonces, como os digo, íbamos haciendo fichas como estas que os comento, con la que aparece en la pantalla, en la que se hablaba de las características de cada ordenación, y de todas estas fichas luego recabábamos las sugerencias que veníamos, intentamos sintetizar de 4 tipos. Una que venía por servicios públicos, que pues, eran cuestiones relativas a los servicios públicos, otras cuestiones relativas a movilidad, otras a planeamiento y otras a cuestiones varias. Varias podrían ser, nos molesta el ruido que hace la discoteca o el pub tal en esta zona y deberíamos evitar tal. O sea, había las de varios eran de diversa índole. Pero bueno, ya detectabas las problemáticas de cada una de las zonas del barrio. Y todo eso ha tenido como resultado unos procesos en los cuales pues, se ha planteado pues, una mayor peatonalización de algunas zonas, se han creado vías de tránsito ciclopeatonales que unieran unas dotaciones con otras para facilitar la movilidad entre esas infraestructuras, entre esos equipamientos. Se han diseñado las secciones viarias un poco acorde a esas demandas que nos planteaban. En fin, una serie de mejoras, pues la mejora, por ejemplo, de lo que es, nosotros tenemos ahí un río seco, ojalá tuviéramos un río con agua, como vosotros, pero nosotros lo tenemos seco, un secarral. Entonces, en ese ámbito, nosotros queremos ahí un ámbito que está cerca del Raval Universitari, que queremos que todo regenerar toda esa zona y unir, porque crea una frontera y eso la gente pues lo iba apreciando y lo iba valorando como algo positivo, esa inclusión, esa conexión que hasta la fecha no existe, en mejoras en el fomento de la rehabilitación, en fin, una serie de cuestiones que nosotros íbamos identificando y íbamos aportando a resultas de todo esto, de todos estos procesos. Y de alguna manera ese feedback que os estoy explicando ha venido. Son 1.300 personas las que acudieron entonces a los 17 talleres. Al final, quieras que no, y no es por eso, porque nosotros tampoco hemos dicho que esa fuera la razón, pero luego ha resultado que si en el anterior planeamiento hubo 5.000 alegaciones, este planeamiento ha tenido 500. Entonces, yo creo que no digo que sea por esto, pero sí que es cierto que las cosas, si las vas explicando, la gente lo va entendiendo, entiende por qué de los procesos. Y bueno, de alguna manera eso nos ha venido bien para enriquecer y apoyar todos los cambios que introducíamos en la ciudad. Que evidentemente que hay algunas propuestas que nos hacía la ciudadanía que no son posibles, porque claro, crean conflictos, hay cuestiones pues, que son insalvables y por mucho que uno a lo mejor plantee una alternativa, no es viable por razones obvias, pero que pueden ser explicables. Lo que sí que está claro es que hay que explicarlo, hay que razonarlo, las cosas tienen un porqué y eso es una cuestión que también lo entiende la gente. Por otra parte, os quería ya por último dejar, porque es una cuestión que quizá sea anecdótica, pero también nos vino bien, sé que tuvo su vamos a ver,
vamos, que la gente lo disfrutó, y es el hecho de una explicación, una pequeña explicación a través de un vídeo que hicimos, y la implicación con los críos para que de alguna manera, jugando, pues pudieran entender este proceso participativo para ellos, cómo podía integrarse y cómo podría incorporar esa visión. Y bueno, pues esto viene también explicado en esa página web. Os animo a que entréis a la página web esta que os digo, platgeneralcastelló.es, para que podáis ahí ver todo el desarrollo y todos los procesos que se han seguido. Y bueno, y no tengo mucho más que añadir, simplemente pues agradeceroslo, deciros que estos procesos participativos y la propia redacción del plan general es un momento crucial para la ciudad, que hay que tomar, sabemos que es fundamental para la vida diaria de las personas, y sobre él pues hay que volcar todo el esfuerzo posible, que me consta que lo están haciendo vuestro equipo, y me consta que tenéis muy buenos profesionales que podrán llevarlo a cabo, y sin duda será un éxito más pronto que tarde. Nada más, no tengo por ahora nada más que contaros. Si queréis luego, pues no sé si el turno de debate será posterior o nos lo dirá Pepe de algún modo. Sí, el debate será posterior, lo organizará Alejandra, y una vez que intervenga Anson, que le damos paso ahora mismo, es decir, ella misma canalizará todas las preguntas. Perfecto. Anson, ¿tienes la palabra? Muy bien. Muchas gracias por todo. Es que dice Anson, se refería a mí, claro, quiero saludar, sí. Bueno. Vamos a ver. Un segundo. Hola. Está. Compartir. Ven. Sí. Está. Sí. Hola. Te se ve, te se oye y tienes compartida la pantalla. Anson, Miguel Ángel. Vale, gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo quiero, en primer lugar, felicitar a la Federación de Asociación de Vecinos Federación de Asociación de Vecinos de Teruel, porque me parece que todo proceso de cambio y de transformación necesita siempre que exista colaboración, entendimiento y participación de los ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, me parece un avance importante que exista acuerdo entre el Ayuntamiento y la Federación para analizar en profundidad cómo debe ser el nuevo planeamiento de Teruel, ¿no? Bueno, deciros que estoy encantado de que nos invitéis a exponer nuestro proceso de transformación, y espero que sirva de algo nuestra experiencia, que en todo caso es una experiencia propia, ¿no? Nosotros hicimos un proceso de transformación con unas características determinadas, pero indiscutiblemente cada ciudad o cada municipio debe de buscar su propio camino y su propio proyecto, ¿no? Bien, nosotros quiero hacer una pequeña aclaración previa, en el sentido de que estamos gobernando desde el año 99, que fue cuando se empezó el proceso de transformación urbana de Pontevedra, pero estuvimos 12 años en la oposición. Quiero decir que a veces los proyectos de ciudad y los modelos de ciudad que se desenvuelven en el gobierno tienen muchísimo que ver con un trabajo previo de conocimiento, de información de lo que se está haciendo en el mundo y sobre todo de las cosas que se están haciendo mal, para no repetirlas, ¿no? Bueno, en el año 99, Pontevedra, ponemos esta foto porque es una foto característica de la ciudad. Era una ciudad, pues, insegura, gris, que estaba cruzada por distintas carreteras del Estado. La Nacional 550, por ejemplo, que va desde Coruña a Vigo, pasaba por el centro de la ciudad de Pontevedra. Tenía un volumen de tráfico considerable y el centro histórico, que es un centro histórico
importante de 300.000 metros cuadrados, pues estaba ocupado prácticamente en el 70% por vehículos aparcados, ¿no? Estamos hablando de que cuando peatonalizamos el centro histórico, que fue el primer mes de gobierno, porque se había sometido a la opinión de los ciudadanos, en el sentido de que se iba a transformar ya en las elecciones, sacamos 500 coches que estaban aparcados en el centro histórico, ¿no? Por lo tanto, había un patrimonio histórico y arquitectónico absolutamente desvalorizado porque era imposible de ver. O sea, yo creo que había gente que no conocía el centro histórico porque era imposible ni ver fachadas, ni ver escaparates, ni limpiarlo siquiera, porque era imposible pasar máquinas ni nada por el estilo, ¿no? Bien, dicho esto, os doy algunos datos para que tengáis una idea. En aquel momento Pontevedra tenía 73.000 habitantes, de los cuales 50.000 más o menos vivían en la ciudad en el 99. Actualmente estamos en los 64, 65.000, por lo tanto la ciudad creció. El centro urbano, la Pontevedra es una ciudad muy compacta de 6 kilómetros cuadrados más o menos, en el que viven esos 65.000 habitantes. El resto del municipio tiene 19.000 más, y el área metropolitana es de 250.000. Somos capital de provincia, por lo tanto hay una movilidad perimetral a la ciudad importante, que en algún momento llegó a ser en días punta de 150.000 vehículos que entraban y salían de Pontevedra todos los días, ¿no? Pero nunca se baja de 80.000. Estábamos hablando entre 80 y 150.000, con lo cual era absolutamente imposible circular en la ciudad. Era un atasco permanente de las 8 de la mañana, que no había espacio público, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, en el momento actual, Pontevedra tiene esos, que digo, 65.000 más o menos, y el crecimiento del municipio fue mayoritariamente dentro de la ciudad compacta, ¿no? O sea, pasamos de esos 50.000 a 64, 65.000 habitantes, con un crecimiento casi del 30% en la ciudad compacta. Bueno, aquí tenemos algunos tratados urbanísticos y de personas que nos basamos en ellos para ir desenvolviendo nuestro modelo urbano, ¿no? Que van desde gente, el caso los más destacables serían los de Jane Jacobs, que habla de vida y muerte de las ciudades americanas, o del tráfico en la ciudad, o de calmar el tráfico de Alfonso Sanz, o las calles habitables, y también la ciudad de los niños y de Tonucci, etcétera, ¿no? Bien, nosotros cuando accedimos al gobierno teníamos muy claro una cuestión, y era que el tráfico en los espacios urbanos no tiene arreglo. Y eso estamos convencidos, que es imposible resolver el problema del tráfico, porque el volumen de crecimiento de los vehículos a motor, especialmente los vehículos privados, provoca que cuanto más intentas agilizar o mejorar el tráfico, más tráfico te viene, y por lo tanto ya llega un momento al caos total y absoluto. Por lo tanto, nosotros nunca en ningún momento nos planteamos resolver el caos de tráfico que había en la ciudad. Nos planteamos, por la contra, recuperar la ciudad para las personas, recuperar el espacio público para las personas, porque en una ciudad como Pontevedra no había absolutamente espacio para las personas, especialmente para las personas más necesitadas, ¿no? O sea, no hay autonomía para los niños, para las personas con discapacidad, para las personas mayores. Era un espacio contaminado, ruidoso, con gran violencia viaria, con muchos accidentes. Luego hablaremos de datos en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, lo que hicimos fue buscar calidad urbana y recuperar el espacio público. Fue la decisión más importante que hicimos, ¿no? Y con objetivos bastante claros, ¿no? Y yo tengo que decir que luego podemos hablar al final en las preguntas del tema del planeamiento, pero yo soy muy escéptico con los planeamientos, ¿no? Nosotros tenemos un planeamiento del año 89. Yo ya era concejal de la oposición en el 89 y voté en contra
de ese planeamiento por muchas razones que no voy a entrar aquí ahora. Y resulta que me encuentro en el 99 gestionando una ciudad con el mismo planeamiento claro, y es una contradicción, ¿no? Intentamos hacer un planeamiento hace 10 años, pero después de 10 años tramitando el planeamiento y una vez que hubo consenso en la ciudad para hacer el planeamiento, se lo pasamos a la Xunta de Galicia y no hubo ni un solo informe favorable para nada, ni para la edificabilidad, ni para los espacios verdes, ni para los terrenos industriales, ni absolutamente para nada, con lo cual decidimos meter el planeamiento en el cajón. Yo lo digo porque lo metimos en el cajón, yo lo siento por los arquitectos que hacen planeamiento, lo metimos en el cajón y le dijimos a la Xunta, mira, haz el planeamiento tú, que ya presentamos las alegaciones nosotros. Y así estamos, ¿no? Estamos desenvolviendo el planeamiento y yo creo que además es un sentimiento generalizado en todo el Estado. De hecho, en alguna participación que tuve con el Ministerio de Fomento, el anterior Ministerio de Fomento, con el tema del cambio climático, no, de la cumbre del clima, bueno, había dudas de cómo resolver el problema del planeamiento, pero son tantos los informes y los contrainformes que al final, cuando se apruebe el planeamiento, ya pasaron 10 años, lo cual ya habría que hacer otro. Es un tema que habrá que abordar en el futuro, ¿no? En todo caso, nosotros creemos que tiene que haber un proyecto político para tomar decisiones en la ciudad, independientemente del planeamiento, ¿no? Pero bueno, es una idea nuestra o personal mía, ¿no? Bien, por lo tanto, hay 3 cuestiones básicas, que es quién queremos que mande en la ciudad, es una cuestión fundamental, qué importancia tiene el espacio público y desde el ayuntamiento qué podemos hacer. Y desde luego nosotros queremos que en la ciudad manden las personas, la ciudad es de los ciudadanos y queremos que manden las personas, no mande un vehículo conducido por una persona, ocupado por 1 o 2 personas, que tiene unos efectos negativos, que es una máquina que produce mortalidad, que produce ruido y que produce contaminación. Queremos que la ciudad es de los ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, ese es un tema fundamental. Hay imágenes, luego pasaré más imágenes. Y la solución para cambiar la ciudad tiene que ver, desde nuestro punto de vista, con un cambio radical de prioridades en el espacio público y en la ciudad, ¿no? Bueno, con 2 cosas, el cambio radical de prioridades y también con el transporte público, en el caso sobre todo de las ciudades grandes o muy dispersas, ¿no? Pero entendemos que la prioridad en la ciudad es caminar, ¿no? Que es la forma más la forma más natural de desplazarse, ¿no? Con tu propia energía, ¿no? Tiene muchísimas ventajas. Por lo tanto, nosotros hicimos un cambio radical de prioridades que va del vehículo privado, en primer lugar, el transporte público, en segundo lugar, y por último, las formas más racionales de movilidad. Hicimos todo lo contrario, ¿no? Claro, esto no se puede hacer si no se toman decisiones fundamentales, que es reducir drásticamente el espacio destinado a los vehículos a motor. Nosotros en Pontera teníamos más o menos un 70% del espacio público, calles o plazas, estaban destinados al vehículo a motor, aparcamiento, circulación, etcétera, y a los peatones menos del 30%. Visteis imágenes por ahí que la gente tenía que ir de lado para andar por las aceras. Y lo que hicimos fue dedicar el 70% a las personas y el 30% al vehículo. ¿Hay alguien que tiene por ahí el micrófono abierto? Bien, por lo tanto, nosotros entendemos que en las ciudades pequeñas y medianas, caminar resuelve la movilidad de una forma clara, y en las ciudades grandes, pues caminar más transporte público resolvemos la movilidad. En lo que respecta al tráfico, obviamente nosotros, esa es una especie de araña de tráfico del centro de la ciudad. Lo que se ve es la simplicidad, o sea, se redujeron los viales operativos, entre comillas, para el tráfico, donde hay tráfico segregado, y se aumentaron los espacios peatonales, los espacios de coexistencia y de preferencia peatonal.
respecto del 99 al 2019, ¿no? Luego una parte muy importante que son los estacionamientos, porque la gente pregunta ¿y qué hago con el coche? Luego podemos discutir qué hacemos con el coche, pero en primer lugar lo que tenemos es que dar solución y dar solución a los vehículos que necesariamente tienen que entrar en la ciudad. Por lo tanto, nosotros hicimos, aquí no tengo ninguna diapositiva de aparcamientos, pero tenemos más o menos 12, 13 aparcamientos subterráneos, algunos existentes, otros que hicimos a lo largo de estos 20 años, aparcamientos subterráneos que tienen más o menos, suelen tener 2, 3 plantas. La tercera planta es para residentes, porque incluso en algún momento hicimos la opción de hacer un aparcamiento. Si efectivamente los residentes querían, hacíamos la tercera planta, si no, no lo hacíamos. Si nadie reservaba plazas en la tercera planta, no se hacía. Incluso alguno no se hizo porque no era rentable, porque tenía que ser solo para residentes, no había interés, por lo tanto no se hizo, ¿no? Se daba esa opción previamente. En todo caso, muchos aparcamientos subterráneos están cada 200, 300 metros en la propia ciudad, hay un aparcamiento subterráneo. Por lo tanto, se puede acceder a ese aparcamiento, estar 1 hora, 2 horas, 3 horas, te marchas y vuelves, ¿no? Son los únicos aparcamientos que se pagan. Una de las cosas que hicimos fue eliminar la hora. Cuando entramos en el gobierno había la hora famosa, o la zona, no, era 1 hora, era la hora. Y se eliminó porque entendíamos que no funcionaba, ¿no? Una forma más de cobrar en el espacio público, pero no agilizaba ni movilizaba los aparcamientos de gente que necesitaba utilizar el vehículo, ¿no? Por lo tanto, aparcamientos subterráneos, bueno, antes hablamos del tráfico, es que yo me pasé ahora, sí, el tráfico. Por lo tanto, el tráfico de paso, lo que hicimos fue mayoritariamente eliminar el tráfico de paso, y ese tráfico de paso era, en encuestas de tráfico, el 30% de los vehículos que entraban y salían de la ciudad no paraban en la ciudad. Por lo tanto, eliminamos un porcentaje muy alto, evitando el tráfico de paso, cortando tráficos y haciendo que la gente circule por el extrarradio, por el exterior. Y luego el tráfico de agitación, que es ese famoso tráfico que está todo el mundo buscando. Yo lo escenifico con el 127 amarillo, porque es muy destacable, y que te sientas en la puerta del ayuntamiento y ves pasar el 127 amarillo cada 15 minutos, cada 20 minutos, y dices, este tío, ¿qué hace? Pues está buscando aparcamientos y está circulando, contaminando, a ver si se le ocurre marchar a alguien de los aparcamientos, que Pontevedra podría haber en aquel momento unos 15.000, 10.000, 15.000, 20.000 como mucho, pero que a las 8 de la mañana se ocupaban todos y luego ya no había ninguno, se acabó. Por lo tanto, ese tráfico de agitación se elimina porque reducimos los aparcamientos en el centro de la ciudad. O te vas al subterráneo, o te vas a un aparcamiento de borde y dejas el coche las horas que quieras gratuitamente, o vas a un aparcamiento de servicios, que es la tercera modalidad que pusimos, que es un aparcamiento en el que se puede parar, digo parar, no aparcar, parar hasta 15 minutos para hacer una gestión en la que imprescindiblemente sea necesario llevar el coche. Claro, solo 15 minutos, y tenemos resuelto el tema de controlar que no se pase la gente con un coche con cámara que pasa por las calles y controla absolutamente todo eso. Ya, ese coche, curiosamente, ya puso multas antes de que empezara a funcionar. Cuando dijimos que íbamos a poner un coche, digo, oye, a mí ya me pusieron una multa, y es imposible porque el coche aún no empezó a funcionar. Quiere decir que funciona, vamos. Pasa el coche, controla el coche por la matrícula, cuando lleve más de 15 minutos, viene la policía y lo saca. Tenemos del orden de 600.000 plazas, 600.000 no, 600, entre 600 y 1.000, porque estamos todo el día aumentando, plazas en el centro de la ciudad que funcionan como aparcamiento rotatorio perfectamente, no generan tráfico de éxtasis o de agitación, porque la gente que no tiene que ir a una calle no va si tiene que ir a algo, si no, no va, no está buscando plazas como en el caso de los aparcamientos libres o de la hora en superficie. Y el resto son tráficos en destino, que es el tráfico necesario para que la ciudad funcione y que es mucho menos del que parece que es necesario, ¿no? Son los accesos a garajes, es la carga y descarga, es las mensajerías, es correos, es
los servicios de emergencia, incluso son los servicios de vehículos privados que necesitan acceder a su garaje o que necesitan llevar a una persona o a ir a una tienda a buscar una cosa con peso o llevar a una persona con discapacidad o de edad o lo que sea, ¿no? Y el transporte público, los taxis, ese es el tráfico que permitimos en la ciudad. El resto del tráfico le hacemos la vida imposible, así directamente, es decir, para que se entienda. O sea, tú si tienes que ir a una calle puedes ir. En Pontevedra no tenemos ni cámaras, ni pivotes, ni nada que se le parezca. Tenemos unos bucles que al final tú si entras por el norte vas a salir por el norte, quieras o no quieras, porque te hacemos dar una vuelta y sales otra vez por el norte. Con lo cual, los que entran por el norte y quieren ir al sur ya no se le ocurre. Entra una vez y no se le ocurre más. Va por la circunvalación y entra por el sur. Por lo tanto, evitamos tráficos de agitación, de paso, etcétera, ¿no? Y se reduce drásticamente el volumen de vehículos que entran y salen de la ciudad. Por lo tanto, aparcamientos gratuitos de borde, aparcamientos de servicios. Ahí hay algunas fotos, o sea, son aparcamientos de 700, 500, 200, 300 plazas que están en todos los puntos cardinales de la ciudad, en los bordes de la ciudad, y que acceder a la ciudad significa 10 minutos, 15 andando, a no ser que, claro, te busques un aparcamiento del norte y vayas al sur de la ciudad, pero es un tema de sentido común. Tú vas al aparcamiento de borde más próximo a donde vas a ir, o al aparcamiento subterráneo más próximo a donde vas a ir. Bien, dicho esto, lo que hicimos fue construir una ciudad para todos. Y es una decisión política, porque, vuelvo a insistir, el tráfico en los viales urbanos es competencia exclusiva de las alcaldesas y de los alcaldes, no es competencia de nadie más. Nosotros, de hecho, el partido que en aquel momento estaba en la oposición, en el 99 nos presentó un recurso judicial porque peatonalizamos todo el centro histórico con un bando basado en el código de la circulación de aquel tiempo y con informes jurídicos y del secretario municipal y punto. Nunca retiró ese recurso judicial en contra de la peatonalización del centro histórico, hasta los 8 años en que fue al Tribunal Superior de Justicia de Galicia y perdió, ¿no? Quiero decir que es competencia de los alcaldes el tráfico en la ciudad. Por lo tanto, independientemente del plan de urbanismo, es decir, que yo con el mismo plan de urbanismo del 89 peatonalicé prácticamente todo el centro de la ciudad sin ningún tipo de modificación del plan. Es una decisión política, ¿no? Bien, dicho esto, claro, toda esa transformación, que es un proyecto integral, digo porque es muy importante. Nosotros empezamos por el centro histórico, pero inmediatamente todo el proyecto afecta a toda la ciudad para evitar problemas de gentrificación, problemas de segregaciones, etcétera, etcétera. Lo que hacemos es accesibilidad universal en toda la ciudad, velocidad máxima en la ciudad 30 por hora. La alcaldesa, que está en las ciudades que caminan, yo creo que estoy muy equivocado, o está en las ciudades que caminan, estuvo conmigo en Madrid firmando un convenio con la Dirección General de Tráfico para presionar para que se pusiera velocidad 30 en todas las ciudades, ¿no? Pero nosotros ya aprobamos la velocidad 30 en el año 2010. Velocidad 30 en toda la ciudad, en todos los viales, de 4 carriles, de 2 carriles, de dirección única o dirección doble. Velocidad máxima 30. Luego, efectivamente, los espacios tienen que construirse con accesibilidad universal, los espacios públicos, las plazas, las calles, y con perspectiva de género, indiscutiblemente, y pensando en los más débiles, especialmente los niños y las niñas, y las personas de edad. Nosotros no hacemos caminos escolares, hicimos de toda la ciudad un camino escolar. Quiero decir que los niños y las niñas de entre 6 y 12 años, el 80% van andando al cole, algunos acompañados y otros solos, pero porque no hay peligrosidad en el espacio público. Y el camino escolar está hecho, especialmente en toda la ciudad, donde hay, que además tenemos la fortuna de que tenemos todos los colegios en el centro de la ciudad. Es decir, que excepto los colegios de las parroquias rurales, los otros están todos en el centro. Por lo tanto, especialmente los públicos que van más próximos al domicilio, no tienes problema de ir andando en absoluto, ¿no? Luego, porque ya no me estoy pasando de tiempo. Tenemos una
diapositiva, a ver si la hago bien. ¿Qué pasó en los últimos años, ¿no? Y, bueno, en primer lugar, lo que pasó fue la dignificación del espacio público, ¿no? El espacio público, bueno, se mejoró, la gente salió a la calle, es un espacio accesible, agradable, no peligroso, no contaminado, etcétera, etcétera, ¿no? Se revalorizó la movilidad ciclista y peatonal. En este momento, en la ciudad de Pontevedra, el 72% de los desplazamientos son mayoritariamente andando y en parte en bicicleta, pero mayoritariamente son andando, porque Pontevedra es una ciudad muy compacta, ¿no? Estamos hablando de 5 o 6 kilómetros cuadrados, de 2 por 3 como máximo. Por lo tanto, las distancias, al final, prácticamente no es rentable ni la bicicleta, lo que se refiere dentro de la ciudad. Por lo tanto, revalorización de la movilidad peatonal, hicimos carriles bicis, obviamente en los bordes de la ciudad, pero dentro de la ciudad no hay carriles bicis. La bici está integrada dentro de la movilidad y coexiste con el coche, coexiste con el peatón o con el monopatín o con lo que sea, ¿no? Y de hecho, la realidad es que conseguimos de tal forma que los coches respetaran la seguridad y las velocidades dentro de la ciudad, que a mí que me paran por la calle la gente, las personas y tal, sobre todo personas de edad y tal, la preocupación de las personas de edad no son los coches en Pontevedra, son las bicis y los monopatines. Esa sensación de peligro es de las bicis y los monopatines. Bueno, nosotros aprobamos velocidad 30 en toda la ciudad, velocidad 20 en las plataformas únicas o con tráfico segregado pero ampliando las aceras. Hay velocidad 20 y hace 2 años, 1 año, 2 años, aprobamos velocidad 10. Velocidad 10 en todas las zonas peatonales y en todas las plataformas únicas con preferencia peatonal. Velocidad 10 que tampoco es real, porque cuando en esta calle que estamos viendo ahora, a ningún coche se le ocurre ir a más de 10 ni a más de 6 siquiera, porque es imposible. El diseño de la calle y la ocupación de la calle por las personas, ya no es necesario que pongas ninguna señal, no hace falta poner una señal. Dice, oiga, yo estoy ocupando aquí un espacio que me dejan pasar, pero pidiendo perdón, ¿no? Nosotros hacemos la broma siempre de que en Pontevedra los coches no pitan, ¿no? Y cuando pita un coche, pues uno mira para el otro y dice, oye, ¿de dónde será este tío? Pues será de Vigo, será de Coruña. ¿De dónde será? Porque aquí este no es de Pontevedra, ¿sabes? Porque aquí ya saben que el coche no pita, ¿no? El coche está como amaestrado, de alguna forma, y va a la velocidad que le permite el peatón. Bueno, lo que hablaba antes de reducir los tráficos innecesarios, esto más o menos es un esquema, lo que es el centro histórico y el ensanche de 1800, estamos hablando de un kilómetro y medio cuadrado más o menos, hubo una reducción del 97% de los tráficos en esa zona. Una reducción del 77, digamos, en el downtown, en los 3 kilómetros cuadrados, casi 4, ¿no? Y de un 53% en toda la ciudad compacta, ¿no? Antes en Pontevedra entraban del orden de media 80.000 coches en el centro urbano, en este momento entran sobre 7.000 y curiosamente, a pesar de reducir todas las velocidades máximas, conseguimos un aumento de la velocidad media, ¿no? Porque todo esto llevó consigo eliminar semáforos, poner rotondas, eliminar tráficos innecesarios que generan, obviamente, atascos, y hay una mayor fluidez de los vehículos necesarios para que la ciudad funcione. Y se produce una mayor, bueno, aumento de velocidad media y más fluidez dentro del tráfico necesario, ¿no? A datos importantes respecto. Cámbiame eso, campeón. Estos son datos que son espeluznantes, ¿no? Es decir, en la década del 97 al 2006 hubo 30 muertos en la ciudad por atropellos de tráfico.
en la década de 2007 a 2017, 3. Y desde el 2011, o sea, se cumple ahora en febrero o en marzo, no sé, 10 años, desde el 2011 tenemos 0 muertos por accidente de tráfico en la ciudad, ¿no? Esto, bueno, el año pasado, que no pudimos aún recibirlo físicamente, nos dieron el primer premio de la Comisión Europea de Seguridad Vial, el primer premio de seguridad vial de la Comisión Europea de Espacios Urbanos, porque hay una preocupación muy grande, todos los países y todas redujeron drásticamente los accidentes, sobre todo en vías interurbanas, pero en vías urbanas no se está reduciendo, por lo tanto, se hizo el premio de seguridad vial en espacios urbanos por primera vez el año pasado, ¿no? Y competimos con varias ciudades de Europa y nos dieron el premio a Pontevedra. Por estos datos de... Otro efecto fundamental es que reducimos el 67% de las emisiones de CO2, lo tenemos cuantificado en media tonelada de CO2 que dejamos de emitir por habitante y año en la ciudad, ¿no? Y se produce también, como consecuencia de todo eso, pues un aumento demográfico y un crecimiento de la economía terciaria en la ciudad. El crecimiento demográfico es eso, de 73 a 85 más o menos, en un marco, que igual que Teruel, es un marco en el que Galicia está perdiendo población, ¿no? En cambio, fuimos capaces de aumentar en el centro de la ciudad e incluso de mantener hasta hace 3 o 4 años crecimiento vegetativo positivo. Somos la ciudad más joven de Galicia, que es una media altísima, estamos hablando de 44 años, pero somos la más joven de Galicia con diferencia y la que tiene, digamos, una mayor tasa de reposición de edades entre 16 y 64 años, ¿no? Y luego, bueno, pues hubo un reconocimiento también importante internacional que nos ayuda a subir la paletilla, a sentirnos con más autoestima, a estar orgullosos de nuestra ciudad, etcétera, etcétera. Y estamos participando pues en conferencias internacionales, etcétera. Ahí hay datos, bueno, todas las calles eran más o menos así, ¿no? Esta es una representación, pero podíamos poner absolutamente todas. De hecho, cada vez están saliendo más imágenes antiguas de la ciudad y la idea es esa, ¿no? Cambiar vehículos por personas en toda la ciudad y además con un proyecto integral también en toda la ciudad para que los ciudadanos vivan en donde vivan, tengan las mismas posibilidades y la misma calidad urbana, ¿no? Nosotros tenemos del orden de 350 núcleos rurales, núcleos que van desde 20 a 100 personas o a 200 o 300 y estamos trabajando en la centralidad de los núcleos rurales para mejorar también las condiciones de accesibilidad, de seguridad vial, etcétera, etcétera. Y nada más. Bueno, nada más. En todo caso, yo creo que no sé qué hora es, pero sí que podemos pasar cuando queráis al tema de preguntas, pues según que habrá pues alguna pregunta por ahí que podamos contestar. Vale. Y ahora... Vale, muchas gracias, Miguel Ansó, por tu intervención. Y en estos momentos le paso la palabra a Alejandra, que de alguna manera ella ha recogido todo lo que habéis ido planteando y le irá haciendo las preguntas a los distintos ponentes. O sea, estáis un poco atentos porque ya os dirigirá ahora las preguntas que se han hecho a través de Internet. Alejandra. Muchas gracias por vuestra participación y voy a tratar de transmitiros un poco todas las preguntas que se han ido haciendo a lo largo de vuestra intervención. Preguntan para Fernando cómo se gestionó la transparencia y la participación ciudadana de cara a una redacción del Plan General de todos los ciudadanos.
Bueno, pues yo creo que lo he explicado. La idea era plasmar desde el principio, pulsar la opinión de los agentes sociales, de los organismos, de las asociaciones, tener identificadas las ideas iniciales que ellos pretendían para el modelo de ciudad. A partir de ahí, plasmar en un modelo ya de alguna manera preconfigurado la problemática que cada uno de los barrios pudieran conllevar dentro de ese proceso participativo que os he explicado, y todo ello ir introduciéndolo dato a dato en una página web en la cual esa participación ciudadana es absoluta, en el sentido de que cada uno en su casa puede bajarse el fichero, verificar cómo queda su barrio, si la zona verde ha desaparecido, si no ha desaparecido, si el ancho del vial ha respetado la anchura que tiene hasta ahora, si las alturas de la edificación son las que espera o son menores. En fin, cualquier cosa es identificable en ese sentido y la transparencia desde un inicio ha sido absoluta, total. Muy bien, también te preguntan que como habías comentado, que cuando se explicaba en este proceso participativo que cómo se iba a abordar el plan general, que la gente lo entendía. Una vez que se explica, la gente lo entiende. Entonces, ¿qué criterios objetivos, preguntan, utilizan los técnicos de un ayuntamiento para tomar decisiones? Por ejemplo, cuando hay que ensanchar una calle, ¿por qué se ensancha por un lado derecho y no por el izquierdo? Este tipo de decisiones, comentan, siempre afecta a gente y dicen que deberían ser criterios objetivos. ¿Existe algún...? No hay una regla, simplemente la regla a operar entiendo que tiene que ser el sentido común, ¿no? Evidentemente el plan, si tú estableces un cambio en un modelo, en lo que ya está preestablecido, es evidente que ese cambio puede resultar traumático. Pues como ha dicho Miguel Anchón, el hecho de peatonalizar todo un centro de una ciudad es un proceso duro para los ciudadanos. Eso lo hemos sufrido nosotros también en Castellón y es una cuestión que hay que educar a la gente. La gente no entiende. Ellos esperan que aparcar pues delante de su casa. Entonces, o cuando tienen que hacer una gestión, poder llegar justo hasta el sitio donde tiene que dejar el papel. Porque otra cosa no la conciben. Pero poco a poco se dan cuenta que si todos ceden un poco en ese sentido, en la movilidad, si ceden un poco en el hecho de que si tenemos que respetar una anchura de un vial y hay que sacrificar algunas alineaciones, vayamos a sacrificar aquellas que sean menos lesivas, que tengan menos fastidio para la ciudadanía, y veamos a ver si hay que operar ese ensanchamiento, porque a lo mejor resulta que no es operativo y es mejor no realizarlo. Cualquier variable hay que analizarla y explicarla. Lo que quiero decir es que las cosas, de alguna manera, hay que transmitir hay que educar a la gente. Tampoco la gente sabe, y es una cosa que me he dado cuenta yo, no sabe la potencia que tiene el hecho de que un jardín pues tenga un determinado tipo de bancos, o que tenga otros, o que tenga un trazado, o que tenga otro, o que tenga un tipo de arbolado, o que tenga otro. La gente no se da cuenta, en principio no lo valora eso, y eso es una cuestión que creo que hay que ir aprendiendo, que sí que incide en la sombra que te pueda ofrecer ese árbol, cómo de cómodo me tengo que sentir en ese banco, cómo de seguro me tengo que sentir en ese parque, cómo de fácil puedo llegar a ir a la compra en ese barrio. Todo esto es fundamental para el día a día de las personas y para la vida cotidiana. Entonces, claro, no te lo planteas hasta que la gente, hasta que realmente llegan unas personas desde el ayuntamiento y te dicen, oye, te puedes cuestionar todo.
Todo se puede cuestionar. Y entonces empecemos de cero. Y, a ver, hay una base sobre la cual hay que mantener, evidentemente, pero cualquier cosa se puede cuestionar. Es lo que te quiero decir. Plantean una duda para Pontevedra, y es que si todas las actuaciones se realizaron al margen del planeamiento. No. A ver, no exactamente, ¿no? O sea, el planeamiento es el que existe. Claro, lo que pasa es que nosotros aplicamos una legislación. Si una calle tiene tráfico, ¿no? Vamos a poner una calle de menos de 10 metros, que hay muchísimas, en el centro histórico mayoritariamente todas, tiene menos de 10 metros. Y tenemos que poner dos aceras. Las aceras tienen que tener un mínimo de 3,5 metros, porque obviamente tiene que haber un espacio libre para cruzarse dos paraguas o dos sillas de ruedas, por lo cual ya son 2 metros. Si hay aparcamiento, tiene que abrir la puerta del aparcamiento, tienes que poner el mobiliario urbano, las farolas, tienes que poner los contenedores, tienes que dejar un espacio para salir de la vivienda, no tropezar con un viandante. Por lo tanto, si tenemos dos aceras de 3,5 metros y la calle es de 10 metros, entonces nos quedarían 3,5 son 7, nos quedarían 3 metros. 3 metros para la circulación, 3 metros, por lo tanto ya tiene que ser de dirección única obligatoriamente. No se puede aparcar porque no puede parar un coche, no puede pasar un coche demasiado ancho con los 3 metros. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Plataforma única, ¿vale? Y entonces, plataforma única en donde se puede circular de coexistencia con velocidades bajas, en donde puedes parar un momento en tu portal de tu casa para bajar una cosa que necesites bajar, hacer una mudanza, pero no puedes aparcar tu coche. Bueno, por lo tanto es sentido común, es la aplicación del sentido común. No es que estuviéramos en contra del planeamiento, para nada, solo que las decisiones sobre el espacio público son más... A ver, nosotros tenemos un plan que es un buen plan. O sea, yo voté en favor de ese plan, pero por otras cuestiones de tipo industrial, de alturas, de excesiva edificabilidad en ciertas zonas, etcétera. Pero el plan tiene zonas verdes, cumple los parámetros determinados, cumple una serie de cosas. Por ejemplo, tenemos como máximo bajo y 6 alturas. Nosotros somos partidarios de una ciudad compacta, ¿no? Eso cuando hicimos el intento de modificación del plan hace unos 10 años, no modificamos las alturas, queremos mantener la ciudad compacta, una ciudad compacta de multiservicios, con buenos equipamientos, donde se pueda hacer todo lo necesario cerca de tu casa. Ese concepto de unidad de convivencia. Salgo de mi casa, tengo mi supermercado, tengo mi lavandería, tengo el colegio cerca, tengo, o sea, una ciudad de multiservicios, porque son las que realmente funcionan, las que ocupan el espacio público, las que no tienen usos segregados de forma que en determinados momentos pues la ciudad esté vacía, otros esté demasiado llena, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no nos saltamos ningún planeamiento. Solo digo que en todo caso, cuando había que ampliar ciertas zonas justificadamente, lo que hacíamos es un plan especial. Nosotros tenemos planes parciales, incluso industriales, de hace 40 años que no somos capaces de desenvolverlo. Hicimos otras cosas diferentes que tramitamos delante de la autoridad competente de la Xunta de Galicia y que salieron para adelante sin problemas, para lograr un equipamiento público, para mejorar una zona verde, para conseguir un parque, etcétera, etcétera, una zona deportiva, etcétera, ¿no? Yo cuando dije eso digo que es muy complicado cumplir toda la normativa vigente, poner de acuerdo a todo el mundo y tener los informes favorables. Es que es complicadísimo, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a hacer lo que podamos y podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer muchísimas cosas. Te preguntan también si los aparcamientos de borde de los que has hablado y los subterráneos se hicieron antes de la peatonalización. Bueno, a ese respecto, yo tengo que decir que hay que tomar decisiones políticas, ¿no? Y que si estamos pendientes de tener un aparcamiento para todo el mundo que quiere llevar el coche a la ciudad, y mientras no tengamos ese aparcamiento teórico para todo el mundo,
no hacemos nada, pues no hacemos nada. Vale. Quiero decir que, vale, hay que intentar habilitar, pero hay que tomar decisiones políticas, ¿no? Y la gente decía Fernando, la gente hay que educarla. Bueno, la gente hay que educarla, la gente es muy inteligente, la gente percibe la mejora sustancial. Quiero decir que tú cuando mejoras la calidad urbana de una calle, de una plaza, y los niños salen a jugar y tienes hijos, porque claro, todos somos conductores, pero también tenemos hijos y nietos. Claro. Entonces, la gente dice, oiga, a mí en mi calle, en todas las calles, los presidentes de las comunidades y los vecinos me piden que calme el tráfico. En todas las calles. En esta calle calma el tráfico. Y en la del lado no, porque yo ya, como ya no viven mis hijos, ya puedo correr. Pues va a ser que no. Va a ser que en la ciudad no se puede correr. En la ciudad los niños tienen que tener autonomía. Yo siempre pongo un ejemplo que es el de los niños actuales. Hay datos por ahí y que dicen que los niños están al aire libre entre media hora y una hora al día. Más media hora que una hora. Pero ¿qué tipo de generación estamos educando? O sea, los niños son la generación del asiento de atrás actualmente. No tienen capacidad de salir solos a la calle. Estamos construyendo niños tanto el día con el ordenador metidos. Oiga, pero ¿qué clase de sociedad es esa? Es que no tienen ni pies ni cabeza absolutamente eso. Por lo tanto, tenemos que tomar decisiones en ese sentido. Construir ciudades en donde la preferencia sea de las personas. Esas ciudades, si tienen preferencia las personas, si el espacio público está ocupado, son más seguros desde el punto de vista de la violencia viaria, son más seguros desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, son más seguras en todos los sentidos, son más vivas, florece un poco más el comercio local. Pero claro, eso lleva a contradicciones, ¿no? Yo sé de algunos alcaldes que están construyendo el centro comercial más grande que el anterior, pero luego dicen que defienden el comercio local. Mentira. Mentira. Si defiendes el comercio local, no me puedes hacer una gran superficie que esté a 5 kilómetros, que tengas que comprar el coche para comprar el pan y que desertices la ciudad. Eso es mentira. Por lo tanto, nosotros no tenemos muy claro que no queremos grandes superficies. Yo no tengo inconveniente que vengan franquicias y tenemos franquicias de todos los lados, de Carrefour, del Corte Inglés, de todas, de Mercadona, etcétera, pero funcionan como supermercados de barrio. Como supermercados de barrio, no una gran superficie que está generando bueno, pues en fin, haciendo competencia desleal. Por lo tanto, las ciudades, y luego no estamos de acuerdo con la suburbanización. No desenvolvimos absolutamente alguna de las cosas que estaban en el planeamiento, pues era pues una urbanización de 300 chalets a 5 kilómetros de la ciudad. Pues va a ser que no. Pues no. Pues no. Y yo no quiero que me hagan una urbanización, que me pongan la piscina municipal y cosas de ese estilo. Pues no. La piscina la haremos nosotros cuando podamos. Pero no me vas a hacer una suburbanización porque eso me genera un problema de entradas y salidas en la ciudad, de abastecimiento de no sé qué, es absolutamente. Por lo tanto, esas son decisiones que podemos tomar nosotros, ¿no? Y que tienen que ir en esa línea, en la línea de una ciudad con calidad urbana, una ciudad que contribuya al no cambio climático, una ciudad que sea segura, una ciudad que sea solidaria también de alguna forma, en que todas las personas, especialmente las más débiles, ocupen el espacio público, porque es de todos, absolutamente de todos, ¿no? Y lo del coche, pues fue una locura de los años 70, 60, que es un instrumento maravilloso. Pues, a mí me gusta esa publicidad de BMW, no sé de qué es, aquello de que me gusta conducir. A mí me gusta conducir. Pero en la ciudad no es para conducir. La ciudad es para los ciudadanos y conducir se conduce en las autopistas y en las carreteras, que tienen que tener además mucho tráfico porque son caras y por lo tanto hay que sacar la rentabilidad. Pero en la ciudad no, las calles no son carreteras. Y luego hay que ser muy, a ver, ¿cómo lo explicaría? Tiene que ser didáctico en las cosas. Si en Pontevedra peatonalizamos una calle o no dejamos aparcar en una calle o en una plaza, lo que no puedo hacer es que esa calle o plaza no tenga otros usos que los ciudadanos vean que son más rentables que dejar allí su coche. Y desde luego no deja el coche ni el alcalde, ni el presidente de la Junta, ni nadie. Porque claro, o sea, el coche oficial de Pontevedra, que es un poco viejo, tenemos que cambiarlo por las cuestiones que también es otra guerra que hay ahora y que estamos trabajando en eso. Es decir, que el tema de las ciudades, de las zonas de bajas emisiones, me parece muy bien que hay que hacerlas, pero no tienen por qué ser zonas de bajas emisiones para coches eléctricos.
porque los coches eléctricos pisan los callos exactamente igual, contaminan en origen cuando se produce la energía, pero si no reducimos el número de coches, sean eléctricos o no, el espacio público no va a ser lo que queremos, ¿no? Por lo tanto, puede haber zonas de bajas emisiones también porque se reducen los tráficos. Por lo tanto, tú me cuentas las emisiones y si tú reduces las emisiones, es una zona de bajas emisiones, pero no porque sean solo coches eléctricos, ¿no? Y ahí hay un error que no estamos de acuerdo exactamente con él, ¿no? O sea, no sé si contesté la pregunta, pero a mí me parece que tenemos que enfocar siempre el modelo urbano como algo integral, integral en todos los sentidos, ¿no? Muy bien, ahora una pregunta para ambos ponentes. ¿Consideráis necesario un proceso de revisión crítica para comprobar, antes de la mera aprobación administrativa, que se han plasmado todas las propuestas de interés general y no se ha traicionado este interés general de la ciudadanía? Empieza tú si quieres, Fernando. A ver, yo creo que estos procesos participativos son anteriores a la exposición al público del plan. Entonces, porque realmente sirven para formular el documento que va a formalizarse en la aprobación inicial del plan, que va a tener esa exposición al público. La gente tiene oportunidad de que aquello que ha dicho en los talleres participativos ver si sí que se ha implementado o no. También te tengo que decir que muchas de las cuestiones que se debatían eran cuestiones que no eran de calado urbanístico, eran de calado del día a día, de los servicios públicos, de las carencias que tenían de arbolado, de carencias de infraestructuras, de papeleras, de incomodidad de las aceras que eran muy estrechas, cuestiones de esa índole, cosas que el planeamiento realmente no llega a determinar. Quiero decir, que por mucho que lo pongas en las normas, las ordenanzas, tú en un plano no lo ves plasmado. Sí que es cierto que dentro de todo el documento de ordenanzas ahí va implementado dónde quieres llegar y en qué términos, pero verdaderamente en los planos no se puede adivinar. Pero quiero decir que la efectividad de los procesos se evidencia a posteriori en el resultado que se pretende llevar a aprobación. Si defraudamos, nos lo echarán en cara. Estamos muy claramente expuestos. Es muy fácil. Sí, estos señores me están diciendo que hay que moderar densidades. Y resulta que están haciendo un barrio que tiene 15 plantas todo el barrio. No, bueno, como eso no es así, pues entonces estamos moderando densidades que a lo mejor es lo que nos han pedido. En este barrio esperábamos que hubiera más dotación de zona verde y resulta que es mentira, lo han edificado todo. Pues eso se puede ver, se puede plasmar. Bueno, eso en cuanto a mí. Totalmente de acuerdo con Fernando. Totalmente de acuerdo con Fernando. Una cosa es lo que ordenas y la filosofía del planeamiento y luego el planeamiento tarda tiempo en ejecutarse, ¿no? Y hay que ver si efectivamente se cumplen los parámetros. Pero entendemos que sí, porque hay técnicos municipales que tienen que, cuando se edifica, hay que cumplir unos parámetros de ratios de zonas verdes, de edificabilidad, de aparcamientos, de muchísimas cosas, ¿no? Por lo tanto, no sé. Hombre, yo... Aquí hubo un detalle en el planeamiento, por ejemplo, de Pontevedra, que se aprobó, que había algunas zonas que toda la corporación quería que tuviera una edificabilidad baja, ¿no? De bajo I3, bajo I4, porque imposibilitaba ver desde fuera de la ciudad ciertos monumentos, etcétera. Y luego se metió de última hora una ordenanza central que se llamaba, que decía que la altura de los edificios, como máximo 6 plantas, podía ser el doble del ancho de la calle. Entonces, como la calle era muy ancha, se fueron a paseo a las 4 alturas y aparecieron 6. Bueno, esos son goles que se meten con la tramitación, que eso sí que es conveniente revisarlo bien, porque eso fue un gol, a mí personalmente me lo metieron como concejal de la oposición, ¿no? Pues dice, oiga, mire usted, yo no sabía que la ordenanza central significaba
que todo lo que estuvimos viendo alrededor de la ciudad, a ver qué alturas podían tener ciertos barrios y ciertas zonas, resulta que fue todo agua de borrajas porque se aplica la ordenanza central y ya está. Y la ordenanza en esquina, cosas que se nos escapan, que es conveniente revisar absolutamente todo para que no nos metan goles de última hora. Pero a mí me parece que hay ya mecanismos de control municipal por parte de los técnicos municipales, los arquitectos municipales, que teóricamente están defendiendo el planeamiento y el interés general, ¿no? Muy bien. Para Fernando, en vuestro proceso participativo y en las soluciones de diseño de vuestra ciudad, ¿cómo habéis controlado que los intereses particulares o de grupos de poder no primasen sobre los intereses generales de los ciudadanos? Pues no lo sé. Muy buena pregunta, porque yo creo que tiene que ver con las personas que han redactado el planeamiento. No te sé dar más. Esa una. La otra es que ha sido un planeamiento en la cual que no ha sido dirigido por los... vamos a ver. No nos han dicho cómo teníamos que hacer las cosas desde los políticos, ¿no? Ha sido absolutamente técnico y absolutamente racional. Entonces, que vamos, tengo claro que el equipo de gobierno de alguna manera ha dado esa como si dijéramos, ha tenido esa confianza para con los técnicos que lo hemos elaborado, y en ese sentido se han apoyado totalmente, se han fiado absolutamente, para lo bueno y para lo malo, en nosotros. Y entiendo que no les hemos defraudado, o eso espero. Y no lo sé, porque yo creo que también puede ser una circunstancia del momento. O sea, no estamos en un momento de gran expansión, no estamos en la etapa desarrollista, no estamos en los años 70, el modelo de ciudad ha cambiado, la gente lo ve de otra manera, estamos en un momento de crisis, venimos de una crisis económica. No hay unos poderes fácticos que vayan, o presiones económicas que te estén condicionando y estén mirándote por detrás o queriendo que cambies las cosas de una manera tan brutal como podía ocurrir en los años a finales de los 90, ¿no? En esa época entiendo que podría ser más complicado. Nosotros tenemos un planeamiento que tenemos barbaridades. O sea, nosotros llegamos a tener algunas dentro de una trama viaria que no tendrá más de 12 metros de ancho de calle. Tenemos edificios de 25 plantas. Claro, eso es brutal. Esas densidades desde el año 84 que se han ido moderando y paulatinamente han ido bajando hasta que ahora, claro, la gente también se queja, porque antes pues teníamos a lo mejor posibilidades de hacer 10 o 11 plantas, y ahora no hay manzana que supere las 9 plantas, con lo cual y lo normal, la tónica general es de 5 a 7, pero claro, todo eso tiene también un porqué, y es la moderación de densidades, la explicación de por qué esas alturas son las lógicas, y tampoco existe detrás un poder económico que esté detrás que diga, porque tampoco va a poder vender las viviendas. Realmente, por muchas que haga, a lo mejor resulta que tiene dificultades en venderlas, a lo mejor resulta que tiene que pagar más al catastro, al IBI, por el impuesto de lo que podría hacer y no va a hacer porque no puede vender, con lo cual esa presión no existe en estos momentos, que no discuto que en algunas zonas así sea, pero no tenemos esa dificultad ahora en estos momentos. Yo creo que en Teruel espero que tampoco. Plantean ahora para ambos casos cuál era o es el nivel de degradación de los cascos históricos y si hubo políticas especiales para recuperación de los mismos. Si quieres empezar tú, Fernando, ya que estás... Es que en nuestro caso el casco histórico no está degradado.
La gente vive en el casco histórico, ahí está dentro el ayuntamiento, está pues, cruzado por la malla que configura la trama romana bueno, romana que no tiene historia romana, pero bueno, que está configurado con unos ejes y es muy pequeño, de manera que no tiene esa problemática el casco histórico de Castellón. Y yo creo que el de Pontevedra, tal y como lo estaba comentando el alcalde, tampoco tiene esa problemática, pero bueno, ya nos lo explicará él. Que estaba degradado hace algunos años, estaba muy degradado, ¿no? Porque no tenía, el espacio público estaba ocupado por coches, mala iluminación, había ciertas zonas marginales que a partir de las 4 de la tarde, generalmente en el invierno ya no se pasaba por el centro histórico y por lo tanto hubo que hacer una actuación, pero para mí lo importante es que la actuación que se debe hacer y que nosotros hicimos fue en el espacio público, ¿no? O sea, tú cada vez que actuabas en el espacio público, mejorabas la calle, la iluminación, los servicios, ¿no? Claro, el centro histórico tenía los servicios en que ya no llegaba ni el agua de la traída, pues estaba todo oxidado por dentro. Tuvimos que cambiar absolutamente todos los servicios. Pusimos, o sea, banda larga, pusimos gas ciudad que no tenía, cambiamos absolutamente todo, ¿no? Incluso no en todos los casos, pero mayoritariamente sí, que fuimos enterrando todos los servicios que había en las fachadas, etcétera, etcétera. Curiosamente, cada vez que se actuaba en una calle, la iniciativa privada actuaba detrás inmediatamente, porque había revalorización de la vivienda privada y, por lo tanto, apetencia por vivir de nuevo en el centro histórico, ¿no? Porque era un espacio. O sea, el centro histórico de Pontevedra es el primer centro histórico de Galicia cableado y con gas ciudad. Bueno, aún hoy, es decir, que, no sé, pues centros históricos cableados debe estar Vigo hace unos años para acá y Pontevedra del año 2020, 20 algo, o digo, 1900, con sus 2000, 2001, 2002. Pero hay otros centros históricos que no hay gas ciudad ni hay banda larga. Bueno, ahora sí probablemente por la fachada, pero es horrible eso, ¿no? Entonces, yo creo que la clave es invertir en el espacio público de forma que revalorizas el espacio y mejorando esa calidad urbana, al final hay una mayor inversión privada también que permite la vuelta otra vez a zonas que estaban más degradadas a ser más habitables, ¿no? Sí, un poco con lo que estabas diciendo ahora, preguntan también si se ha notado el aumento ese de la ocupación de las viviendas céntricas. La experiencia que tenemos es que crecimos, el crecimiento del municipio fue mayoritariamente en el centro de la ciudad, la vuelta al centro de la ciudad. Es una característica que diferencia Pontevedra de otras ciudades de Galicia, ¿no? Nosotros, excepto Lugo, que crece Lugo, pero no hay un hinterland que esté creciendo. Bueno, Santiago es espectacular, hay ayuntamientos que duplicaron perimetrales a Santiago de Compostela que duplicaron la población. Bueno, en Ourense está perdiendo población Ourense, está aumentando los municipios de alrededor, Barbadás, etcétera. En Coruña ya no te digo nada, Coruña está estancada en 240.000 habitantes desde hace 25 años, ¿no? Y están creciendo todos los... Y yo creo que eso es debido a una política equivocada de vivienda, probablemente, y a que se busca más calidad de vida en la suburbanización. Eso es un error, eso pasó en muchísimas ciudades europeas. Hace poco estuve en Lisboa, Lisboa llegó a tener 800.000 habitantes y en este momento está en 500.000. Y todos los municipios perimetrales a Lisboa están creciendo, pero vamos, pasaron de 100.000 habitantes a 400.000 algunos, ¿no? La gente se fue porque hubo una época en que se estaba expulsando a la gente de las ciudades. En unas ciudades inhabitables, contaminadas, ruidosas y buscaban mejor calidad de vida. Nosotros creo que humildemente conseguimos
que la mejor calidad de vida esté en la ciudad, que no esté fuera, ¿no? Porque tienes todos los servicios sin ningún tipo de problema y entonces eso hace que efectivamente se ocupen. Claro, siempre hay peligro de que se encalezca el suelo, pero nosotros tenemos la suerte de que ese planeamiento del año 89 pues tiene un cierto crecimiento posible de unidades de actuación que se llamaban en aquel momento, que son polígonos de compensación, etcétera, ¿no? Con espacios verdes, etcétera, y vamos desenvolviendo mucha posibilidad de edificar. Quiero decir que hay suelo siempre para construir y por lo tanto se mantiene un precio razonable. Durante muchos años, desde el 2000 al 2015-20, bueno, estuvimos entre las tres capitales de provincia con el precio más barato de la vivienda, ¿no? Lugo, Pontevedra, algo Ferrol, que no es capital de provincia, y no me acuerdo cuál era la otra, Badajoz creo que era, ¿no? O sea, teníamos un precio de la vivienda por debajo de la media, ¿no? De las tres capitales más baratas. Yo creo que es por una política de ofertar suelo en el sentido de promover facilitar la tramitación urbanística para que existan alternativas, ¿no? De hecho, hubo algún momento en que había promociones privadas que salían más baratas que la vivienda de promoción pública y que promotores que querían hacer vivienda de precio tasado a promoción pública pues no se ponían porque tenían una digamos, contraoferta de la iniciativa privada sin complicación ninguna, ¿no? Y por lo tanto, bueno, que tiene que ver eso y otras ciudades restringieron tanto la construcción que la gente se fue a buscar alternativas fuera, ¿no? Pero eso genera un problema gordísimo luego de que la mayor parte de la gente está trabajando en la ciudad, lo que pasa en muchos sitios. Es decir, que yo vivo fuera y trabajo en la ciudad. Y todos los días entro y salgo de la ciudad y genera un problema absolutamente irresoluble, ¿no? Es decir, que yo entiendo que hay que hacer ciudades compactas, con multiservicios y ciudades de tamaño medio y además el tema de la globalización y la red, la fibra óptica y todo lo demás permite trabajar desde tu casa muchas veces, que eso es una de las ventajas también de la pandemia, ¿no? Que vimos la posibilidad de hacer teletrabajo y eso evita desplazamientos innecesarios muchas veces, ¿no? Muy bien, una pregunta para Fernando. ¿Se observaron diferencias importantes en el proceso participativo entre la percepción propia de los ciudadanos de su forma de vivir y establecer las necesidades para cada uno de sus barrios con las previsiones de los técnicos por la dualidad del espacio objetivo-subjetivo? A ver, nosotros no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar, sabíamos que podíamos salir a tomatazos, ¿no? O sea, que de alguna manera, porque que la gente estaba muy cabreada y que podíamos salir. De hecho, hay en zonas de la ciudad que tienen muchos problemas. No sé si lo conocéis, una zona muy conflictiva en la ciudad que se llama La Marjalería, que está en una zona que tiene cierto problema de humedales y tal. Entonces, en esos ámbitos había que hacer vamos a ver, yo cuando estaba diciendo educar, más que nada es concienciar, ¿no? A la ciudadanía. O sea, en lugar de decir, ahí tenéis un espacio que podéis ocupar hasta el infinito, hasta todo lo que podáis y acabar de colmatarlo, pues ahí les tendríamos que explicar que no pueden llevar a cabo más viviendas, que las viviendas que son muchas de ellas ilegales, son las que van a tener que quedar, ni más ni menos, las que son. Claro, eso a la gente le puede llegar a molestar, pero es que, claro, si tú les haces partícipe de que precisamente la ventaja de tener ese espacio natural, ese espacio tan integrado con la naturaleza, tan imbricado con el medio natural, eso es lo que es positivo de esa zona y es lo que hay que potenciar, pues a lo mejor les estás haciendo ver que no puedes urbanizar del mismo modo en esa zona que tendrías que hacerlo en una urbanización al uso. Con lo cual,
hay que respetar vacíos, hay que respetar, intentar crear espacios, como si dijéramos, más compactos y mejorar la imagen urbana de determinados barrios, y todo eso, pues claro, yo no hablo tanto de educar, sino de hacer, de que la gente perciba que se puede ver las cosas de otro modo. Yo no quiero implicar a la gente en una visión propia, sino lo que quiero es, de alguna manera, o lo que intento es que la gente comprenda que hay otras cosas que pueden no haber contemplado en su día a día y que no han valorado. El hecho de que una persona tenga que llegar una mujer tenga que llegar a hacer su vida diaria y tenga la dificultad de subir unos escalones, de bajar de cruzar unas aceras, de tener un tráfico que le dificulta y que encima eso esté a mucha distancia de su casa, pues eso a lo mejor lo entiende como normal. Pero a lo mejor también se podría decir, es que todo esto se puede cambiar. Yo le puedo mejorar la accesibilidad, yo le puedo mejorar la movilidad peatonal, yo le puedo hacer más, mixtificar los usos para evitar que se tenga que desplazar tan lejos para hacer sus labores diarias. Yo le puedo crear unos espacios más seguros, no hace falta que vaya a oscuras cuando se hacen las 6 de la tarde en invierno, sino que puede... Quiero decir que la gente pues puede decir, no, sí, siempre he ido de noche cuando he vuelto a casa, digo, y no tenía ni una puñetera farola, digo, ya lo sé, pero se puede tener farolas y se puede tener mejores servicios. Es lo único que digo, ¿eh? No es que quiera educar a nadie. Una cuestión para ambos. Nos escriben, en todas las ciudades europeas se han producido los procesos de urbanización, desurbanización, reurbanización. ¿Podemos pensar que en nuestras ciudades, a nivel general, estamos completando el proceso de reurbanización? ¿Hasta qué punto es importante para ello el planeamiento y la inversión pública y privada? Bueno, yo creo, ahí ya le he respondido en privado a Vicente, yo creo que los procesos desarrollistas ya han acabado. Ya de hecho, como decía el alcalde, las dificultades que te ponen las administraciones son increíbles para poder llevar a cabo el planeamiento. Nosotros no hemos tenido más remedio que llevarlo a cabo porque nos anularon el plan de 2000 y no tenemos planeamiento. Entonces, sí o sí, teníamos que revisar el planeamiento, pero yo reconozco que esto es es una lucha de titanes la que tienes que llevar con todas las administraciones sectoriales y las administraciones públicas que al final te lo van a aprobar. Entonces, pero en cualquier caso, esos procesos para completar la ciudad pasan por una regeneración, renovación, rehabilitación, por procesos de ese tipo. Son procesos que miran más el interior de las ciudades más que una visión expansiva. Miran más cómo tiene que quedar la imagen de la ciudad desde los distintos puntos de vista, desde las perspectivas de paisaje, desde la propia, desde los bordes urbanos, cuidar esos bordes urbanos y ya no tanto coger y decir, pues tengo una extensión y voy a empezar a ocupar territorio sin más, ¿no? O sea, yo veo que van por ahí los tiros. También es cierto que creo que tenemos unas ciudades que son unos ejemplos. Castellón tiene 170.000, Pontevedra tiene 85.000, vosotros tenéis 60.000. Quiero decir que son ciudades abarcables, ciudades que realmente tienen muy fácil solución en ese sentido. No es mucho más difícil coger una ciudad de 1 millón o 1,5 millones de habitantes e intentar dar todos estos pasos, ¿no? Pero yo creo que la oportunidad que tenemos con las ciudades que se están pretendiendo planear son muy buenas, son muy fáciles, son muy sencillas, ¿no? Siempre mirando hacia adentro, entiendo. Sí, entendí bien la pregunta, ¿no? Pero
estando de acuerdo con Fernando, yo creo que efectivamente hay que volver a la ciudad compacta, hay que rehabilitar edificación existente, hay que dejar de ocupar el territorio innecesariamente. Yo creo que las ciudades estas medianas y pequeñas somos afortunados porque vivimos con una calidad de vida diferente, tenemos que mejorarla, pero es que es diferente. Yo no sé, voy a decir una tontería. Nosotros tenemos un premio internacional que es el de la ONU Habitat, que nos dio en el 2013 o 14, ya no me acuerdo, de construir una ciudad pensada para las personas, ¿no? Y entonces tenemos una cierta proyección internacional porque, claro, está bien. Nosotros participamos compitiendo con 4.000 proyectos en todo el mundo, en 195 países, ¿no? Y nos dieron el premio de construir una ciudad pensada para las personas como proyecto transferible, ¿no? Es decir, que podía ser imitable o utilizable o transferible, ¿no? A raíz de eso, de repente, tuve la sorpresa de que nos llaman de Pekín. Tío, dice, coño, llaman de Pekín, una empresa que trabaja para el gobierno chino, que le encargaron construir 100 ciudades. A mí me parecía aquello rarísimo, ¿no? Que le encargaron construir 100 ciudades habitables, porque los chinos, que son muchos chinos, y son 1.400 millones, y viven en conurbaciones urbanas de 20, 30 millones de habitantes, claro, es imposible vivir ya en esas conurbaciones urbanas. Es algo inasumible. O Madrid, por ejemplo, ¿no? O Barcelona. Es decir, oiga, es que llevas hora y media para llegar al trabajo. Es que es imposible. Es que vivir en Collado Mediano, ir a Madrid todos los días y volver, es una locura, ¿no? Entonces, yo creo que la tendencia mundial es hacer ciudades habitables, compactas, de mediano tamaño, etcétera, ¿no? Y claro, con unas ideas muy claras, ¿no? De calidad urbana. Hace poco se hablaba del medio ambiente natural, del pajarito y la especie en extinción, que está muy bien, pero es que cada vez vivimos más gente en las ciudades. Por lo tanto, el medio ambiente, llamado medio ambiente, tiene que ser medio ambiente urbano, que es donde estás el 95% de las horas del año y del día en la ciudad. Por lo tanto, hay que hablar de calidad urbana, hay que hacer una ciudad habitable, una ciudad que te permita vivir con calidad durante todo el año. Por lo tanto, yo creo que hay que volver a esa ciudad compacta, reurbanizar, aprovechar la construcción ya hecha y, en todo caso, crecer, pero con sentido, ¿no? Con sentido común, ¿no? Y eso, por un lado, depende del planeamiento existente. Ahora, aquí estamos hablando siempre de, oye, Barcelona tiene más de 40 años el planeamiento de Barcelona y sigue estando el mismo, ¿no? Porque todos estamos, esa revisión sistemática de cada 5 años, cada 10 años hay que hacer una revisión del planeamiento, es una locura, no tiene nada que ver. Yo creo que hay que hacer al revés. Yo creo que las administraciones competentes en la ordenación del territorio, que no somos los ayuntamientos, tienen que definir exactamente en mi territorio, en el territorio municipal, cuáles son los espacios naturales, cuáles son los espacios dedicados a forestales, agrícolas, de protección, etcétera, etcétera, dónde se puede construir, cómo se puede construir, pero defínalo usted, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, nosotros hacemos lo que consideremos conveniente, obviamente cumpliendo todas las normativas pertinentes, ¿no? Pero están complicando tanto las cosas. Bueno, yo conozco muchísimos ayuntamientos que llevan años haciendo el planeamiento y están suspendidos. Vigo tiene suspendido el planeamiento, Ourense tiene suspendido el planeamiento, Santiago no sabe. Oiga, y eso es mucho peor que no tener un planeamiento existente y que pueda ir desenvolviendo razonablemente, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Una pregunta para ambos. Preguntan por la forma en que la pandemia, con las necesidades e imposiciones que conlleva, espacios abiertos, movilidad, ¿cómo puede afectar a los planes generales? Bueno, en principio yo lo tomaría como un paréntesis, la pandemia. Está claro que, evidentemente, ahora tenemos nosotros, por ejemplo, en Castellón, nos ha servido para realizar, aunque fuera de un modo provisional,
mayor número de carriles ciclopeatonales para precisamente donde había unas aceras muy pequeñas, pues permitir, por ejemplo, pues eliminar toda una banda de aparcamiento para permitir que la gente pudiera ir paseando sin que se cruzara peligrosamente por motivos sanitarios, ¿no? Pero yo esto lo veo una cuestión circunstancial. Yo creo que no tiene que ser la pandemia la que nos haga tener más espacios libres, más terrazas en las viviendas, más espacios, las viviendas más acomodadas a unas condiciones concretas. Eso entiendo que tiene que ser así, que van a ocurrir. Esto nos está haciendo revisar los programas de vivienda, los programas internos de las viviendas, incluso se está cuestionando, cosa que recuerdo yo en el 2005, que las terrazas se eliminaban y ahora pues la gente está demandando tener terrazas porque es el único espacio que estando confinado puedes salir y desahogarte. Pero claro, esto es circunstancial. O sea, lo que no tendrían es que haber estado nunca eliminadas las terrazas. Lo que debería ser el programa de la vivienda siempre versátil y suficientemente variable para acomodarse a cualquier cambio, a que hayan 2, que hayan 3, que hayan 4 personas, que haya una. Así deberían diseñarse las viviendas, pero claro, estamos hablando no del urbanismo, sino de las condiciones internas de la arquitectura donde vivimos. En cualquier caso, lo que entiendo es que la pandemia nos hace revisar esas cuestiones, saber que tenemos que ser capaces de resituarnos ante adversidades, y en ese sentido me parece que nos dará una lectura, un aprendizaje de cómo llevar a cabo estas acciones. En ese sentido, totalmente. Yo creo que respecto a lo que hizo la pandemia fue acelerar ciertos procesos que estaban en mente o que no se atrevían a hacer. Bueno, respecto a mejorar la calidad de la vivienda, obviamente es un proceso evolutivo y que esto visualizó la necesidad de mejorar en todos los sentidos la calidad y los espacios dentro de la propia vivienda y claramente más en los espacios públicos, ¿no? Se produjeron durante estos meses peatonalizaciones aceleradas en espacios públicos en prácticamente todas las ciudades. Nosotros, afortunadamente, aún así, teníamos hecho los deberes desde hace 15, 20 años, pero aún así, aún peatonalizamos alguna calle más porque la entrada y salida de los colegios, el recreo de los colegios, aún hicimos nuevos usos peatonales de espacios que estaban dedicados a la circulación. Por cierto, lo digo porque es así. Sigue habiendo la misma oposición que al principio. O sea, aquí hay siempre alguna gente, que eso de que peatonalices una calle nunca le va a parecer bien. Pero, obviamente, no hay nada que hacer, ¿no? Son minoritarios, ¿no? Pero es así, ¿no? Dice, no, es que ustedes aprovecharon. No, eso estaba previsto hacerlo. Otra cosa es que se aceleraron los procesos de peatonalización de calles y darle usos más acordes con el espacio público, con las personas, ¿no? Concretamente en 2 o 3 colegios en donde tenían muy poco espacio en el patio, era dificilísimo garantizar las medidas de seguridad en la salida y la entrada, entran 900 alumnos por la misma puerta, oiga, pues habrá que hacerlo de otra forma. Entonces esto fue una aceleración de ciertos procesos que son inevitables, pero que esto sí que efectivamente yo creo que tuvo un efecto positivo en la aceleración de esos procesos, ¿no? De recuperación del espacio público para todos, ¿no? Bueno, hemos llegado a las 20:30, hora que ponía que finalizaba.
agradecer tanto a los dos ponentes su participación, las explicaciones. Creo que nosotros como Federación de Vecinos hemos tomado buena nota y hemos aprendido para continuar con nuestro proceso participativo en esta ciudad de 36.000 habitantes y simplemente invitar a los asistentes a la sesión del día 16 a las 18:30. El lunes se os mandará la conexión del webinar para que podáis participar. Pues sin nada más, gracias a estos dos ponentes de lujo que hemos tenido por vuestro tiempo, por vuestra implicación y sobre todo por darnos este tiempo que habréis sacado de otras gestiones importantes, desde luego por tu parte como alcalde. Gracias y bueno, aquí en esta ciudad tenéis un grupo de gente que podéis venir cuando queráis a visitarnos y haremos de anfitriones de la mejor manera que sabemos. Iremos. Muchas gracias. Gracias. Apunto la invitación. Gracias. Adiós. Gracias. Chao. Gracias a todos. Gracias a todos. Enhorabuena por la convocatoria. Muchas gracias, Salvador. Vale, hasta luego. Uf.